¿Cómo van en este día martes? Bien, ¿Bien, bien? sí. Qué bueno. ¿Cómo les ha ido con las entrevistas? Bien, pero le quería hacer una pregunta. Dígame, aprovechemos. Está en la parte donde usted dice describir a los entrevistados y hay otra que dice presentarlos. Presentarlos sería como, o sea, o identificarlos, perdón. Sería ponerles el nombre, eso, y descripción a fondo, dice. Que, o sea, como... Ay, no me acuerdo cómo decía. Pero De como... las 5 del grupo, ¿ninguna tiene idea de lo que se refiere esa pregunta, esa parte? Nosotros pusimos, digamos, el nombre del entrevistado, su edad, experiencia laboral, o sea, años de experiencia laboral, y otros datos, pero queríamos saber como qué tan a fondo es la descripción que pide, o si con esos datos será suficiente. Ya, se tiene que hacer una descripción de la generación, de los rasgos psicológicos, motivacionales que se observan del entrevistado. Ok, ¿Ya? Eso es en profundidad. ok, ¿Ya? gracias. Ya. ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿No? Ya. Vamos entonces a iniciar la clase. La sesión pasada vimos el video de H referente a la influencia social. Entonces, lo que hablamos la semana pasada era de cómo las masas y los medios, ¿verdad?, de repente influencian y actúan de manera fuerte en algo que se llama la mente colectiva de las personas y que van de alguna u otra manera distorsionando o influenciando la forma de pensar de los sujetos referente a algunas situaciones. La psicología social se dedica a indagar y a investigar los procesos emocionales de las personas para poder tener algunas directrices, porque siempre hay fenómenos sociológicos y psicológicos que impactan fuertemente las marchas, las tomas, los procesos que son más revolucionarios, las guerras. Entonces, desde lo psicológico y emocional es necesario explicarse esos fenómenos para saber también cómo abordarlos. Entonces ahí toman fuerza las investigaciones en el área social. Entonces, ¿qué es lo que nosotros andamos siempre buscando en los grupos, que fue algo que vimos la sesión pasada, es ajustarnos a la opinión del grupo? Somos criaturas altamente sociables que necesitamos pertenecer, sentirnos queridos, sentirnos acogidos. Por ende, al ser humano le preocupa lo que la gente piensa de nosotros alrededor nuestro. Hay algunas personas que por rasgos de personalidad, después de los años, aprenden como que les da lo mismo lo que el resto opina, pero la tendencia general es querer agradar, ¿ya? Queremos tener la razón también, queremos ser reconocidos por nuestra opinión y, por supuesto, las personas que logran influenciar a su medio, también por algo hay investigaciones del liderazgo, porque justamente son aquellos sujetos que influencian a otros y que también son dignos de estudios para saber cuáles son los rasgos o las características preponderantes de esos sujetos que logran hacer que una masa no menor de personas los sigan, ya sea líderes religiosos, líderes políticos, líderes de distintos movimientos, por ejemplo, ecologistas, algunos deportistas. Entonces, las personas que transmiten ciertos mensajes logran influenciar a los otros. El ser humano tiene la tendencia que no quiere ser mal visto. De hecho, hay estructuras de personalidad que son como bien un poco pesote, que es la estructura de personalidad depresiva, que no precisamente se caracteriza por estar todo el tiempo deprimido, sino que se caracteriza por ser una persona que dice lo que piensa, que no tiene mucho filtro, que llega y dispara, no matiza bien lo que va a decir, pero esa persona ha vivido una situación tan particular de rechazo desde que es guaguita, que en general aprende como a constituirse a sí mismos de manera muy solitaria, y a ese gallo sí que le importa un cuesco lo que los otros opinen o piensen de él.
No obstante, son súper trabajadores. Es el perfil más trabajador y que más se destaca en el plano laboral. Es súper pesado, pero es súper trabajador. Entonces, esta persona se valida a través del reconocimiento respecto de su trabajo. A lo mejor la gente no lo encuentra muy simpático, no es agradable, le cuesta encontrar pareja, pero como es reconocido laboralmente, ahí él en el fondo va satisfaciendo aquella necesidad afectiva que le puede faltar, ¿ya? Después todos los otros de alguna u otra manera buscan imponer sus opiniones, buscan ser reconocidos y validados. Después, en otra sesión, vamos a ver los rasgos de personalidad, que bueno, nunca son tendencias puras, sino que son tendencias híbridas, lo mismo que ocurre con las generaciones. Ya uno no puede decir, este gallo es 100% de estructura de personalidad obsesiva, sino que es un 80-20, 80% obsesivo y tiene unos rasgos medio fóbicos de repente para algunas cosas. Entonces, como las tipologías no son siempre puras, ¿ya? Pero la tendencia nos dice que los seres humanos en general, la mayor cantidad de la población, busca ajustarse a lo que dice el grupo y le cuesta incluso plantear su opinión de manera abierta porque no quiere ser rechazado. Hay sujetos que también les da temor pasar vergüenza, les da temor equivocarse, que hacer el ridículo, y obviamente que hay personas que no quieren ser el elemento más disruptivo del grupo o discordante. Entonces, porque al final el grupo siempre hay como un desequilibrio que después vuelve al equilibrio y en donde algún sujeto sale rechazado o la persona se va solito. Por ejemplo, en algunas empresas que son con una cultura súper fuerte y que la mayoría de la gente se adecua a esas variables culturales, el nuevo que llega y que no está dentro de la línea, por lo general se va solo. Ya ni siquiera hay que despedirlo porque solito se da cuenta que no encajó. ¿Ya? Ahora, hay muchas personas que quedan aislados y que al quedar aislados también tienen otro tipo de rasgos. Por ejemplo, cuando nosotros nos enteramos en las noticias de estas personas que son sociópatas y que de repente llegan y tienen un acto violento de rabia, de furia y hacen una tremenda matanza en un colegio y matan como a 25 compañeros de colegio, profesores, y después encima van a dar a la cárcel y uno dice, oye, pero si era súper tranquilo, pero resulta que era, por lo general, considerado por el medio como el gallo raro, al que se le aislaba, el que era medio perno. Entonces esa persona tiene a la base un dolor encubierto que lo lleva a tener este tipo de comportamiento sociópata. Ahora, hay personas que tienen a veces una estructura de personalidad que está trastocada, pues son esquizofrénicos, psicóticos, tienen un trastorno psiquiátrico desarrollado, que a veces pasa desapercibido, y que tienen este tipo de comportamiento. Ahora pienso también en los terroristas. Por ejemplo, cuando fue todo el tema de las Torres Gemelas, que ustedes eran chiquititos, claro, todo el mundo se asombraba del fanatismo de todo este grupo y de la influencia fuerte del líder que los dirigía para poder llegar a hacer las cosas que hicieron, tanto de los atentados de matar a otras personas, como también en este caso, inmolarse ellos y ponerse en la posición de mártir. Entonces, ahí hay hartas investigaciones de cómo los líderes logran influencia. En este caso de los terroristas del Oriente, eran claramente personas que tenían también un tema religioso de fondo, cultural y religioso. Pero muchos así no promueven, o sea, no comulgan ni siguen a este tipo de líderes. Hay algunos que sí, otros que no. ¿Ya? Entonces, el sentido de la psicología social es poder indagar e investigar la gran diversidad y variabilidad de sujetos que existen y cómo se van relacionando las personas entre sí. ¿Ya? En el mundo laboral, uno trata de observar el contacto que tienen las personas y entre ellos y relacionado al rol que ocupan dentro de un grupo social. Hay roles que son súper importantes, por ejemplo, la jefatura, la secretaria, el gerente. Entonces hay que ir observando
cómo se vincula y se relaciona la gente con ese tipo de autoridad. Así también, hoy en día tú vas observando cómo se relacionan los pares de profesionales, los profesionales con los que son de nivel técnico, cómo la gente se vincula, no sé, por las áreas administrativas con el área comercial. Por ejemplo, son dos grupos humanos, todos a veces profesionales, pero hay un montón de conflictos entre esos dos grupos, porque tienen formas por lo general estructurales de abordar el trabajo diferente, y para un cargo se necesitan ciertas características y ciertas competencias psicológicas que no son las mismas que va a tener el área comercial, a las que va a tener un equipo, por ejemplo, de tecnología de la información o el equipo de administración y finanzas, ¿ya? Entonces, dentro de estas indagaciones que hace la psicología social es conocer cómo los sujetos en sí, en grupo, expresan la ira, la alegría, enganchan con la tristeza, el temor o el pánico y, por supuesto, el amor. Entonces, dentro de esa forma que las personas interactúan, muchas veces se puede observar qué es lo que piensan, ¿ya? Nosotros los seres humanos tenemos desarrollado algo que se llama la percepción, y nosotros percibimos a las otras personas y las interpretamos. Hay una interpretación y atribuimos ciertas condiciones a su comportamiento. Es decir, nosotros observamos y podemos de cierta manera poder predecir su conducta en el futuro. No, por supuesto, al 100%. Por ejemplo, los psicólogos, cuando trabajamos en el área organizacional y trabajamos en selección de personal, tenemos perfiles del cargo tanto en los aspectos técnicos como en los aspectos psicológicos. Entonces, al hacer una evaluación psicológica y observar al sujeto e indagar en su retórica o en sus apreciaciones, nosotros nos armamos una imagen del sujeto. Y podemos decir, mira, este sujeto, así como lo expresa, y así como habla de estas cosas, y así como sale en la evaluación psicológica y sus aspectos y elementos inconscientes, pudiese ser que en el futuro, en ciertas condiciones, tuviese esta reacción. O al revés, pudiese ser que esta persona no tuviese esa reacción que tú andas buscando. Entonces ahí es importante aplicar elementos de medición, ¿ya? Para poder conocer cómo sería el comportamiento futuro de los sujetos. Como decía recién, la percepción es un mecanismo psicológico en el cual tú interpretas el mundo externo. Entonces yo puedo percibir una situación como amenazante dependiendo de mi experiencia subjetiva con situaciones similares a ella. O también, voy a dar el ejemplo más práctico. ¿Alguno le tiene miedo a las arañas? Pánico, totalmente. Ya, alguien le tiene pánico. Cuando tú le tienes pánico, ¿tú por qué les tienes pánico? ¿Viste a lo mejor alguna vez a la mamá gritar cuando veía una araña? ¿O alguna experiencia personal, una araña te picó? No, o sea, solo me da mucho nervio. O sea, la araña es pequeña, hace poco tiempo ya no me dan pánico porque sé que se comen a la más grande y son teóricamente mis amiguitas, pero las más grandes me dan como nervio la forma de caminar, la sensación que puede tener en cuando me puedan tocar o caminar en mi piel, y eso me da como pánico. Ya. Claro, hay personas, por ejemplo, como describes tú, que les da nervio el bicho, porque el bicho, se ha fijado que los bichos en la naturaleza encima son feos, no son estéticamente bonitos, no son como un pajarito, no son como algún tipo de mamífero que por muy exótico que sea, no son estéticamente tan feos. Bueno, hay unos mandriles o monos, así que son muy horribles. Pero araña que veo, araña que pisoteo, dice el Nicolás Araña. Araya, ¿también te dan nervio, Nicolás, las arañas? A la Catalina y al Nicolás también le da nervio las arañas. Bueno, pero a lo que quería llegar es que el bicho yo lo interpreto como un bicho feo. Entonces eso me da como entre nervio, asquito, pánico, pero también sabemos que las arañas en ciertas formas son venenosas, que algunas provocan algunas reacciones alérgicas, que pueden ser peligrosas. Entonces les hacemos el quite porque tenemos toda esa información que en el fondo cuando las vemos nos enciende la señal de alerta. Entonces percibimos a la araña de una manera negativa. También puede ocurrir que muchas veces los niños ven a la mamá o a alguien que hace un tremendo escándalo cuando ve una araña.
se sube arriba de una mesa, arriba de una silla, si está en el techo, ¡ay! Un escándalo terrible, tiene que venir casi como que el equipo bombero a matar a la araña. Bueno, cuando el niño ha visto todo ese tipo de comportamientos en la mamá, inconscientemente aprende ese miedo. Aunque él personalmente no haya tenido ninguna experiencia subjetiva traumática con una araña, pero como ve el show de la mamá, le va a dar miedo. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando los niños dicen, ay, que no me gusta el zapallo italiano, que a la mamá tampoco le gusta el zapallo italiano. O ay, no, cierto tipo de gente no me gusta y habla mal de cierto tipo de gente y el niño está obviamente escuchando y aprendiendo y adquiriendo la forma de pensar de esta otra persona que en este caso es adulto. Entonces, por ejemplo, voy a dar otro ejemplo. Hay una estructura de personalidad que es la fóbica, que cuando son chiquititos, la abuela, la tía, los papás, todo el mundo los cuida. Y los cuida tanto como un cristalito. Entonces, los cuidan como excesivamente. Y lo único que saben decirles es que tú eres tan hermoso, yo te cuido porque te amo, yo te protejo porque te quiero. Entonces, el niño siente una valía personal sobreestimada, por ende crece creyendo que todo el mundo lo tiene que querer, ¿ya? Y que el mundo es amenazante, porque por eso lo cuidan tanto. Entonces, el adulto es esta persona que le tiene miedo a todo. No, ¿cómo vas a ir para allá si está tan solitario? No te vayas a subir ahí que te puedes caer. No vayas a hacer esto. Entonces, ahí cuando es adulto empieza a expresar todo su sistema, su mundo valórico interno de creencia, de prejuicio, de paradigma, que en cierta manera han ido adquiriendo a lo largo de los años. Y esa misma estructura que se le ha ido como transmitiendo a través de la enseñanza, después la va a tender a replicar. Entonces yo voy a percibir una situación buena o mala, dependiendo por lo general de cómo me la hayan enseñado, y si a eso le sumamos que mi experiencia personal en relación a esa situación calza con lo que dicen los otros, yo voy a tender a tener esa misma opinión. Entonces, nosotros desde la psicología social se intenta saber cómo percibimos los seres humanos a los otros y cómo es el proceso de vivencia cuando los otros me perciben a mí. Vamos viendo también cómo se desarrollan los sentimientos, ya sea positivos o negativos, hacia los otros sujetos. Porque no hay solo un tema de afectividad o de cariño, de aprecio, sino que es, esta persona me provoca un sentimiento afectivo positivo. Este gallo me cae bien, no sé por qué, pero me cae bien. O esta persona me huele mal, no sé, me da desconfianza. Entonces, ahí estamos aplicando la percepción. Pero esa percepción nos genera emociones. Y esas emociones pueden ser positivas o negativas y van a depender del comportamiento, de la actitud que tenga la otra persona, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la influencia social, estamos hablando de un comportamiento que tiene una persona o un grupo de personas que impacta de tal manera en un grupo mayor, y este grupo mayor se siente casi al 100% identificado o representado por esta figura, ya sea en contenido, en lo que la persona dice, o en su forma, en lo que la persona hace, y ahí cómo se expresa y todas esas otras cualidades. También desde la psicología social vamos indagando las expectativas o lo que esperamos de las otras personas y cómo nosotros en esas expectativas de repente encontramos gratificación o frustración, porque nosotros no siempre vamos a conseguir de los otros lo que esperamos. Entonces, ahí es donde aparece la desilusión, aparece la sensación como de que te están mintiendo o engañando, y de repente a los seres humanos les cuesta entender que no es la culpa del comportamiento del otro, sino que la culpa por lo general está en las expectativas que nosotros tenemos respecto de un tema y que no se cumplieron. Y a veces tampoco fuimos lo suficientemente capaces como de reflexionar de esas expectativas como para decir, bueno, si se cumple, bacán, y si no se cumple, bueno, filo nomás. Sino que nos quedamos como ilusionados en que una situación determinada va a ocurrir. Por supuesto que todo esto va ocurriendo con algo que es súper clave en las relaciones humanas y que tiene que ver con la comunicación. Y puede ser la comunicación tanto verbal como no verbal. La verbal, lo que digo a través de las palabras. Y qué palabras se usan para influenciar el medio. Y las no verbales son los comportamientos o gestos o actitudes que tienen las personas. Y que en base a eso vamos haciendo también una
interpretación. Nosotros también, los seres humanos, tratamos de influir en los otros. A lo mejor a veces uno no se da cuenta, pero por ejemplo, cuando tienes que comprar, un ejemplo burdo, una bebida en el supermercado, y una persona quiere Coca-Cola y la otra quiere Fanta. Entonces, uno va a tender a influenciar el comportamiento del otro, pues, cosa de que se compre la bebida que uno quiere. Y de repente el otro cede. Y el otro cede porque en realidad me da lo mismo si es Coca-Cola o Fanta, lo importante es que tenga gas y que esté heladita y voy a ceder. Entonces, el que gana, o el que entre comillas dice, compramos la Coca-Cola, claro, yo influencié su comportamiento. Pues. De alguna manera sí, pues, porque o la otra persona es muy evitativa del conflicto, tenemos una sola luca para comprar la bebida, entonces ella cede y el otro se siente en cierta manera ganador. Y nosotros siempre en nuestras relaciones cotidianas vamos a estar siendo influenciados por otros o también influyendo en otros. Pero todo va a depender del peso emocional que nosotros le damos a la persona que nos influencia. Por ejemplo, ustedes, cuando se han dejado influenciar por alguien, ¿qué características ha tenido esa persona? ¿Nadie tiene ahí alguna historia para contar? Bueno, voy a dar yo el ejemplo. A mí me pasa que, claro, que a lo mejor ustedes dirán, ya, pero la profe está súper vieja, entonces como está vieja, obviamente que se va a influenciar por alguien que sea como más capo o más viejo o que tenga mayores conocimientos que yo. Sí, por ese lado tienen razón, si es que piensan eso. Pero también hay personas a las que yo observo y veo qué logros han tenido. Entonces, en pocos segundos o minutos, en realidad, uno puede decir, oye, a ver, este gallo en realidad, porque esto es más que una cosa así como de mirar desde fuera, sino que tú vas conversando con la persona y te vas dando cuenta que el gallo es movido, que le resultan las cosas, que, que no es fanfarrón, que es trabajador, que por ejemplo quiso poner una pyme y le resultó porque es organizado y ordenado. Entonces, por lo general, las personas que logran influenciarme a mí son personas a las que yo valido por los logros que esas personas han tenido. Y no solamente logros en términos económicos, sino que los logros que han tenido satisfactorios para su vida. Es decir, hoy me he sacado la mugre trabajando en esta cuestión, pero ya llegó a ser un boliche de panadería estable. O esas personas que son consecuentes, que por ejemplo, si son anticapitalistas, andan con el teléfono más viejo que puede existir, no andan vestidos a la moda, les da lo mismo andar en un auto súper antiguo, pero cuando escucho a alguien que me dice que está en contra del capitalismo, y yo lo veo llegar con el último modelo de los iPhone o Android de no sé qué marca, pero el más taquillero, y llega en un auto de los modelo 2025. Yo digo, pucha, hasta ahí nomás llega el anticapitalismo, pues igual te vende al sistema comprándote ese tipo de cosas. Pero más encima esa persona no solamente que diga que sea anticapitalista, sino que sanciona severamente a los que se asumen como capitalistas. Pero él no se da cuenta inconscientemente que también es capitalista. Entonces, muchas veces las personas no nos dejamos influenciar por personas que consideramos que como personas no son un referente válido. ¿Me explico? Incluso, por ejemplo, cuando estamos frente a un interlocutor, frente a un tema, que tenemos una apreciación negativa de su vida personal. Ese gallo puede ser súper simpático, puede tener un buen discurso, pero tiene la escoba en su vida personal. Y tú sabes que tiene la escoba. Entonces, esa persona se transforma en un referente inválido y cada vez que te quiera influenciar con su opinión, tú se la vas a rechazar. Porque, en cierta manera, lo que estás mirando no es el contenido de lo que él te está queriendo transmitir, sino que te estás quedando con que sientes que esa persona tiene un desorden y un desastre de su vida. Lo mismo puede pasar a veces con los compañeros de la universidad. Muchas veces alguien dice, pucha, no me toman nunca en consideración mi opinión,
pero justo soy el que no va nunca a clase, el que le saca el poto a la jeringa para juntarse a hacer los trabajos, el que cuando tiene que hacer un trabajo lo entrega a última hora y le da lo mismo sacarse un 4 y lo verbaliza. Entonces, obviamente ese compañero no se va a transformar en un referente válido y no va a generar la influencia que a lo mejor pudiese tener porque el resto no lo valida, no lo ve como un referente positivo. ¿Ya? Cuando vimos el video del conformismo social, que sí se llama, ese es el concepto técnico respecto a esto de seguir a las masas, tenemos la influencia de un grupo dentro de una persona, o sea, la influencia del grupo hacia una persona, la percepción individual que tiene esa persona del grupo y que logra tener de sí mismo cuando es obviamente aceptado. Pero hay muchos que siempre se preguntan cómo yo marco la diferencia. Por ejemplo, ahí está la foto en donde salen puras cebras, y las cebras todos sabemos que son blancas y negras, pero aquí en la foto sale una cebra multicolor. Entonces yo puedo ser igual de cebra que ustedes, pero dentro de esa cebridad soy diferente, porque hay matices en otras cosas. ¿Ya? Siempre es bueno diferenciarse, nunca hay que tener temor de manifestar abiertamente que yo soy distinto. Ahora lo complicado es cuando yo violentamente muestro que soy distinto. Y a veces esa violencia viene marcada porque me doy cuenta que los otros no me aceptan. Por ejemplo, en la familia, muchas veces hay personas de la familia que les da tanto temor ser rechazada, todo es inconsciente, porque si fuera consciente, uno sabría a cada rato que tiene que poner límites y que tiene que mandar a la punta del cerro cuando alguien te trata mal. Pero muchas veces en la familia ocurre que los papás son muy impositivos con algunos temas, y hay hijos, por ejemplo, que son tan afectivamente dependientes o les da tanto temor el rechazo o la desilusión de los padres respecto de ellos, defraudarlos, no ser su sueño realizado, que terminan cediendo a la imposición de los padres. Pero eso es súper nocivo para ese sujeto, porque esa persona se va a acostumbrar a siempre estar complaciendo a los otros, a no manifestar abiertamente lo que necesita, lo que siente o lo que piensa. Yo lo veo harto cuando van a terapia o piden estas evaluaciones de orientación vocacional, en donde de repente el cabro, no sé, pues quiere estudiar música. Y el papá, vamos a inventar, viene de la escuela militar. Entonces el papá viene de la escuela militar, el abuelo viene de la escuela militar, entonces pareciera ser que hay como una tradición de venir de la escuela militar. Y ese cabro se siente presionado a tener que ir a la escuela militar porque todos en su casa han ido a la escuela militar. Entonces, y él ve como a lo mejor a su hermano grande, que también está en la escuela militar, es como el niño de los ojos del papá y de la mamá, porque ha seguido la misma línea y la misma tradición familiar que viene imperando desde hace años. Pero, finalmente esa persona va a ceder a ir a la escuela militar, o a postular por lo menos, y a lo mejor si queda no va a ser feliz. Entonces, en ese deseo de querer encajar, de repente postergamos y dejamos de lado nuestros propios placeres o lo que creemos que a nosotros nos va a hacer bien. Y muchos chiquillos de repente se emancipan de sus casas jovencitos y dicen, bueno, si no quiere, que no me quiere ayudar, no me quiere apoyar, si es que estudio música, no me va a pagar la carrera, perfecto, me voy de la casa y trabajo y estudio. Yo lo he visto harto últimamente en algunos chiquillos que se han como atrevido a hacer lo que quieren, sin dejarse influenciar por las opiniones de los padres, y han tomado la decisión de hacerse cargo ellos de su estudio, postulan a becas, a préstamos y a cosas así, con tal de poder hacer lo que ellos quieren. Ahora, a veces la opinión del grupo es tan fuerte y yo puedo ser de una estructura tan frágil, para evitar el rechazo, inconscientemente o sea, el mecanismo va a ser que voy a terminar convenciéndome que la opinión del otro es válida para poder encajar. Como decía recién, todas estas situaciones, todos estos ejemplos que les estoy dando, tienen que ver con personas que necesitan encajar, ¿ya?
Todos queremos encajar y pertenecer, pero hay personas que tienen una alta necesidad de hacerlo. ¿Ya? Entonces, las impresiones que nosotros tenemos, por supuesto que, como decía recién, se gestan en base a lo que nosotros vamos viviendo y experimentando a nivel personal, pero también tiene una alta connotación de constructo social, en donde lo que dicen los demás respecto de un fenómeno, o de una persona o de una situación, yo también lo estoy escuchando y lo estoy construyendo en mi mente. Entonces, las personas de repente tienen ciertas creencias, ¿ya? Yo creo que este tipo de personas, porque escuché a mi mamá decirlo, porque escuché a mi abuela decirlo, este tipo de personas son malas. Entonces yo veo, parece que con ustedes daba el ejemplo el otro día de los punky, a estos gallos de pelo parado, con el collar con púas, y que se pintan la cara blanco con negro, y, no, entonces esta persona, aparte de ser punky, es mala. Entonces, como yo voy escuchando ese tipo de juicios, voy de alguna u otra manera creyéndolas, y tampoco le doy la posibilidad porque a esa persona de conocerla, porque como ya me dijeron que era mala y crecí en un grupo familiar donde me decían que todo eso era malo, yo lo asumo como que, imagínate, ¿qué referente más válido para un niño que sus padres? O sea que si tu padre te dice que es bueno robar, tú le vas a creer, salvo que haya otra persona que te esté diciendo lo contrario. No, tu papá está equivocado. Pero muchos sistemas socioculturales, donde por ejemplo alguien roba y roban todos, la creencia es que robar no está mal, porque es un comportamiento asumido y compartido por todos los integrantes del grupo. Entonces ese niño que nace en un sistema de ese tipo está condenado a ser otro delincuente más. Si le están diciendo que está bien, los grandes le enseñaron desde pequeño que ese tipo de comportamiento estaba bien. Ahora, ahora vamos a dar un ejemplo positivo, para que no todo sea drama. Si nosotros estamos en un grupo familiar, cuando hablo de familia, no precisamente me estoy refiriendo al papá, a la mamá, al hermano, porque hay otros sistemas familiares en donde a veces son los abuelos los que crían, a veces una tía, a veces hay niños que han crecido en otro tipo de sistemas, pero siempre el sistema circundante que ocupa el rol similar al de la familia va a tener una influencia importante. Entonces, pensemos ahora en un sistema familiar en donde los comportamientos de colaboración, de simpatía, de amabilidad, son los que por lo general cuentan. Entonces, es de esperar que todos los en el grupo familiar, independiente de su carácter de base, tengan este tipo de características, que sean amables, que sean en general simpáticos, que por lo general sean personas que ofrecen colaboración. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una creencia a la base que está instaurada en ese grupo, en que dice que la colaboración es buena, que hacer las cosas en conjunto también es clave, porque todos nos apoyamos. Mira, ahora vamos a mirar algunas definiciones, porque tanto en la historia de la psicología como en la definición de la psicología, o desde que nace la psicología, ha habido una pugna importante para definir si la psicología es o no es una ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia se enfoca en estudiar un objeto de estudio que es definido. Y en el caso de los seres humanos somos un poco indefinidos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? A que es tal el multiverso de estilos personales que es tan difícil abarcar en la totalidad todo ese espectro. Pero con los años, con todas las investigaciones que se han ido realizando en el área social y en el área de las personas, se han podido ir estableciendo algunas hipótesis que son más bien definitorias. A lo mejor uno no puede decir todos los gallos que tienen estructura de personalidad obsesiva son ta. Hay tendencias, ¿ya? Acuérdense que le dije hace un ratito que habían híbridos. Entonces, esa tendencia dice, esta persona, del 100% de las características de sujetos que son obsesivos, tiene un 80% de características. Perfecto, se ajusta a esa tipología.
Nunca nos vamos a ajustar los seres humanos al 100%. Los seres humanos no somos como las matemáticas, no somos como la botánica, no somos como la astrofísica, que son ciencias a veces más exactas. 2 más 2 es 4 y siempre va a ser 2 más 2, 4. Es difícil que cambie eso. ¿Ya? Tendríamos que cambiar un paradigma numérico que ha estado vigente durante miles de millones de años, como para poder decir, no, 2 más 2 de ahora en adelante va a ser 3. Pero en los seres humanos, cada persona tiene una experiencia diferente, una forma de percibir distinta, emociones diferentes que le gatillan determinadas situaciones, y en base a eso, en un grupo de 10 personas, esas 10 personas, aunque frente a una situación puntual estén todos de acuerdo, aún así todos ellos son distintos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace la psicología social? Busca estudiar las relaciones reales, imaginadas o anticipadas de una persona con otra. Por supuesto que dentro de un contexto social. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las relaciones reales son las que efectivamente el sujeto tiene con otra persona y que si tú las observas desde fuera, tú estás diciendo, sí, en realidad ellos se relacionan como describen que se relacionan. Hay relaciones imaginadas, porque a veces las personas fantasean respecto de la relación con otra. Ejemplo, suele darse en las oficinas muchas fantasías en relación con la figura del jefe o de la jefa mujer. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, a muchos varones les cuesta mucho tener una jefa mujer, sobre todo una jefa mujer que de repente es exigente, que es mandona, que es dominante, que es más macho en su forma de funcionar que mina. ¿Y por qué les cuesta a esos varones? Porque se resisten a esa figura autoritaria porque por lo general no calza con el estereotipo de mujer. ¿Cuál es el estereotipo de mujer? La mujer amorosa, cariñosa, complaciente, que dice que sí, que es negociadora, que es flexible y comprensiva. Pero hay un buen grupo de mujeres que no tiene esas características. Entonces yo, varón, que a lo mejor vengo de una experiencia con mi madre súper bonita, y que mi mamá era súper mamona conmigo, y yo me tengo que venir a enfrentar a esta jefa madre, que es todo lo contrario, me va a generar N conflicto, porque en mi casa a lo mejor mi mamá me ha validado un montón, pero resulta que en el trabajo la jefa no me tiene por qué validar si no hago lo que me corresponde hacer. Entonces ahí aparecen estas fantasías en donde inconscientemente las personas como que confunden un poco el rol. La jefa no es tu mamá para poderte venir a validar y a premiar a cada rato. La jefa es eso, tu jefa. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de las relaciones anticipadas, es que podemos de alguna manera prever lo que puede ocurrir frente a una situación entre dos sujetos. ¿Ya? Y Alport, bueno, en la historia de la psicología, desde que parte todo esto de la curiosidad e intención de estudiar al ser humano en sus aspectos más profundos y psicológicos, han aparecido distintos estudiosos, distintos teóricos, algunos que han hablado de la personalidad y de todo lo que tiene que ver con el mundo interno del sujeto, y otros que han hablado de todo lo que tiene que ver con el contexto social y el mundo externo al sujeto. Entonces, Alport, hace muchas décadas atrás, afirmó que los psicólogos sociales consideran su disciplina como un intento de comprender y explicar cómo los pensamientos, sentimientos y conductas de los individuos son influenciados por la presencia actual, imaginada o implícita de otros seres humanos. ¿Ya? O sea, lo que yo hago de alguna u otra manera está influenciado por otros. Ahora, por eso se estima que en el proceso evolutivo de un sujeto, lo más importante es estimular el razonamiento crítico y cuestionar, porque a la medida que yo cuestiono, me doy cuenta de que yo no estoy siendo altamente influenciado. A lo mejor al final igual voy a creer lo que tú me estás diciendo, pero por mi propia elaboración, no porque te creo a pie junto todo lo que tú dices. ¿Ya? Entonces, la psicología social es el campo científico que busca comprender la naturaleza y causas de la conducta y pensamiento de los sujetos. Cuando hablamos de las causas, estamos hablando como de los orígenes. ¿Qué hace que este grupo apruebe y apoye determinada situación o determinada como corriente? ¿Qué hace que este otro determinado grupo no apoye
esta otra situación. ¿Qué hace que tales personas sientan tanta rabia? ¿Qué hace que estas otras personas sientan tanto miedo? ¿Ya? Vamos buscando el origen de esas sensaciones, conductas o pensamientos. Por ejemplo, de las conductas, cuando uno dice, ¿pero qué hace que estos gallos sean tan violentos y vayan a quemar el metro? Claro, no solamente la conducta es la manifestación de un pensar y un sentir respecto de una situación puntual. Entonces los psicólogos lo que intentamos hacer es comprender cómo y por qué los individuos se comportan, piensan y sienten cómo lo hacen. Ahora, los psicólogos clínicos, por supuesto que también tienen su componente social, porque de alguna u otra manera ayudan al sujeto, no solo con su mundo interno, sino también con su mundo relacional. Entonces, por ejemplo, ¿por qué es importante esto para ustedes? Ustedes claramente no están estudiando psicología, pero cuando ustedes están en grupo y de repente aparece alguien del grupo que no tiene un comportamiento, a lo mejor el esperado, o a lo mejor alguien tiene un comportamiento altamente positivo, que llama mucho la atención porque es así, sería súper bueno ponerse a analizar y a conocer a esa persona para poder comprender su forma de actuar, de pensar o de sentir. Lo mismo, pero por lo general los seres humanos nos enfocamos más en los aspectos negativos, es decir, si hay alguien que es súper bueno en el grupo, como que ya, pues sí, es bueno, pero cuando hay alguien que es conflictivo, que es disruptivo, como que en ese ponemos el foco, pues, ay, aquí viene este gallo pesado, ay, aquí viene este cristiano. Y como no ponemos, es como a nivel cultural, que no se felicita mucho, es como una cosa similar. Entonces, aquí tenemos este diagrama que dice que hay todos los elementos cognitivos, que son los pensamientos, es decir, yo reflexiono, pienso respecto de una situación. Esos pensamientos me van a llevar a tener ciertos sentimientos o sensaciones o afectos respecto de esa determinada situación y me van a llevar a comportarme, es decir, a mi conducta o a tener acciones en consecuencia con mi afecto y con mi forma de pensar. Entonces, si en determinada situación yo pienso de manera positiva, voy a tener un sentimiento positivo y voy a tener conductas positivas. Voy a dar el ejemplo así como, si me ve un gallo me cae mal, de frente. Me cae mal, lo encuentro pesado, lo encuentro prepotente, lo encuentro agrandado, encuentro que no le ha ganado a nadie, y más encima es pesado. Entonces, esa persona a mí me provoca sentimientos negativos. No me cae bien. Y cuando lo veo se me nota porque no me sonrío, porque la cara como que se me pone tensa. ¿Y qué actitud tengo yo? Pesada con él. Cada vez que esa persona me habla, yo soy desagradable. Y es una cosa que no puedo controlar porque lo otro sería a lo mejor ser hipócrita. Y al revés, cuando estamos frente a alguien que nos cae bien y que yo pienso, ¡ay, qué simpática esta persona, que me cae bien, que me gusta su forma de ser! Emocionalmente tengo una sensación positiva porque hasta le puedo tener hasta aprecio, por así decirlo, y me hace tener una conducta positiva hacia él. Ahora, toda esa forma, lo que yo pienso del otro, hay gente que de repente dice, es súper pesado, pero a mí me da lo mismo. Pero hay otros a los que no, pues no le da lo mismo que sea tan pesado, le cae mal, no puede disimular que le cae mal. Y eso tiene que ver también con las experiencias personales, porque hay personas, por ejemplo, de niños, siempre hay algunos que han sido súper molestados, que han sido abusados por los amigos, que siempre le hacen tallas pesadas, que siempre se burlan de él. Entonces ese gallo después cuando grande va a tender a evitar a personas con esas características, y cuando haya en el grupo de adultos alguien que emocionalmente le evoque ese recuerdo, ese gallo le va a molestar, porque inconscientemente se va a acordar de todas las pesadeces que le hicieron de niño. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nosotros, de alguna manera, a través de los comportamientos de los otros, de esas creencias, ideas o juicios, y también, obviamente, que nosotros somos influenciados por personas de determinado sexo, varón, mujer, de cierto estatus socioeconómico, porque va a depender de en qué etapa nos encontramos, va a depender también de la edad. Como les describía yo hace un rato atrás, por ejemplo, frente a quienes yo me puedo ver influenciada en mi pensamiento, pero tienen características esas personas y por supuesto también deben tener contenido.
¿ya? Y todo esto del proceso de influencia ocurre en un ambiente específico y dentro de un contexto que llamamos un contexto cultural. Vinculando todo este tema con el sentido del trabajo, aparece este teórico que se llama David Fishman. Se llama David, por si acaso, no se llama David, porque no es gringo, es peruano. Y esta persona habla de la alta rentabilidad de la felicidad. Él plantea de que en la medida que los sujetos son felices, logran tener trabajos u oficios o emprendimientos más rentables. Porque la felicidad hace que ellos se sientan mejor consigo mismos, se sientan más capaces, quieran ir en búsqueda de mejores logros. Pero todo esto siempre nace a raíz de investigaciones en el medio social, en donde se plantea una hipótesis, oye, ¿por qué estos gallos que son de repente súper felices les va bien? O sea, gana lucas y además se nota que es feliz. Y se nota que es feliz porque se le nota. Po. Ahora, a veces hay gente que te trata de convencer de que es feliz, pero tú, si los observas bien, te vas a dar cuenta que en el fondo no es feliz. Entonces, hay un cuadrante que habla de la felicidad y de la conciencia. Entonces, el mayor nivel, o cuando tú estás como en la parte plena, es cuando tú eres un feliz consciente. Es decir, tú tienes conciencia de tu medio, tienes conciencia de tus limitaciones, tienes conciencia de lo que puedes desarrollar, lograr y de lo que quieres, o incluso eres consciente de la realidad que vives y de lo difícil que puede ser, pero que sigue gustándote y es motivante para ti. Entonces, yo adquiero la felicidad a través del estado de conciencia en que yo me doy cuenta de las cosas y trato de mejorarlas. Es decir, si yo, no sé, pues, soy consciente que en la pega no me gusta y me quejo cualquier cantidad, voy a hacer algo por cambiar y salir de esa condición. Y ese algo puede ser que yo me voy a dedicar, no sé, pues, a buscar otro trabajo, a desarrollar otro emprendimiento, a hacer algo para poder paliar eso, ¿ya? Después está el feliz inconsciente, aquel gallo que se siente feliz con su vida, pero que no la ha reflexionado mucho. No le mete mucha cabeza o mucho seso a identificar cómo está su vida, si se siente satisfecho o no. Es este que dice, no, hay que darle nomás, si me pongo a pensar me deprimo. Pues, ¿ya? Está el infeliz inconsciente, que lo pasa pésimo por todo, pero que no se da cuenta de que lo pasa pésimo. Entonces siempre los otros tienen la culpa, él es víctima de todas las situaciones y no se da cuenta de que en él está la clave de cambiar la situación, la condición, por ejemplo, en el plano laboral. Si eres tan infeliz, ¿por qué te quedas acá? Si lo pasas tan mal en el trabajo, ¿por qué no buscas pega en otro lado? Entonces esa persona lo que hace es quejarse, quejarse, quejarse. De que lo pasa mal, pero se queda ahí, pues, no hace nada. Por ejemplo, muchas veces la gente dice, no, la pega no me gusta, el trabajo es tan penca, el rabeo tanto con los clientes o con los subordinados, pero las lucas lo compensan. Entonces, yo por las lucas me voy a quedar acá y voy a seguir aguantando. Pero por lo menos él está dispuesto a jugar las reglas del juego, o sea, va a ser infeliz, va a ganar la plata que quiere a costa de su felicidad. Entonces ahí eso también es complejo, porque esa es la persona que después tú ves tremendamente amargada, que para poder ser feliz consume mucho alcohol, o empieza con los problemas con las drogas, u otro tipo de consumo, de otro tipo de productos, humanos o no humanos, para poder buscar gratificación, porque su vida en general no le provoca gratificación. No sé si hasta acá alguna consulta, duda, comentario. ¿No? ¿Se entiende completamente?
aquello de lo que estábamos hablando? Ya, porque la idea es que ustedes puedan utilizar este mismo esquema de la felicidad en el trabajo para poder también ustedes hacer sus respectivos análisis de los sujetos. Por ejemplo, el que te responda y diga, no, yo me siento súper feliz en el trabajo que tengo, por algo es feliz, pues no basta con decir que me siento feliz ya. ¿Qué lo hace feliz? ¿Por qué le gusta su trabajo? ¿Qué elementos del trabajo que lo hacen feliz usted considera más? Y ahí la gente te va a ir explicando. Cuando la gente lo más complicado cuando te va a tocar los entrevistados que son más cascarrabia, pues que se quejan por todo y que de repente cuesta como sacarles las preguntas porque como te contestan que todo es penca, que todo es mal, que todo aquí, que todo allá, al final uno termina como que aquí le voy a preguntar más si ya me lo dejó claro que nada le gusta. Ahora, ojo, esas personas que nada les gusta, que nunca han estado, me imagino que interactúan con distintos tipos de personas, ustedes, pues independiente que en la universidad ahora casi que ni siquiera se han visto. Pero sí, ustedes tienen familiares, amigos, tíos, primos. Entonces, ¿se han fijado que hay gente que se queja por todo? Siempre se está quejando. Abre la boca y se levanta en la mañana con el propósito de quejarse. Bueno, esas personas han aprendido a lo largo de su vida a que la queja es el mecanismo válido para dar a conocer su frustración, su malestar, pero no salen de esa condición, po. Es decir, no hacen nada para cambiarlo, sino que siguen quejándose. Versus otras personas que siempre están contentas y que tú no te explicas por qué están siempre contentos y de repente tienen como todo en contra, pero ese gallo se da cuenta que tiene todo en contra, hace su pega de que quiere cambiar ciertas situaciones, se separó de la señora, se cambió de trabajo porque el otro trabajo no le gustaba, entonces se hizo cargo, ¿ya? Pero hay otro que no, porque va a estar siempre contento, pero que va a estar evadiendo, no, si mi jefe es así, hay que entenderlo nomás. Y él sufre humillaciones, y él lo pasa pésimo, y fuma pero así a morir, y ya no puede comer más porque ya la obesidad lo tiene pero mal con todo el tema de la ansiedad que le provoca a este jefe, pero en el fondo él dice, no, pero si no es mala persona, es que ha tenido una mala historia, una mala vida, entonces me está ahí tonteando de que en el fondo justifica ese comportamiento de los otros. Entonces, en el mundo laboral nos encontramos a toda esa variedad y multiverso de personas, que es importante de repente saber antemano que hay muchos estilos, que hay muchas personas diferentes y que, bueno, de cada uno a veces se puede sacar cosas buenas, pero hay algunos que de repente van a ser sumamente tóxicos para la consecución de ciertos objetivos. Y eso aplica para la vida personal como para la vida laboral o estudiantil. Así que si hay alguien alrededor de usted que se queja y quien por todo se queja y no es capaz de hacer cambio, mejor arránquense de ahí, al tiro. Ya, chiquillos, si no hay consultas, dudas o comentarios, quedamos hasta acá entonces. Nos estaríamos viendo mañana, ¿cierto? Mañana, profe, sí. Ya, muy bien. Bueno, aprovechen de ver todo el tema de su trabajo para que mañana, que vamos a hacer como un repaso de todas las cuestiones que hemos visto, porque ya después, para vuelta de vacaciones, entramos de lleno con lo que es la historia y la psicología. Aprovechen de hacer todas las preguntas que puedan surgir, ¿ya? Pero ojo, yo de antes no le quise contestar a la compañera así como entre 5 no van a tener noción de lo que quiere decir esa parte del ítem del trabajo. Pero chiquillos, son 5 en el grupo, po. De repente con las preguntas que han hecho, pareciera ser que hay 1 o 2 nomás que están trabajando, ¿ya? Entonces cuando yo les pido a ustedes ponerse una nota como grupo y evaluarse entre ustedes, no sé cómo va a quedar esa situación, ¿ya? Profe. Diga.